Y esta historia comienza con nuestro prota Arel, quien estaba junto a sus padres y su hermana, aunque ellos estaban muy emocionados por la ceremonia de clases que habría pronto, ya que allí se sabría a qué se dedicaría en el futuro, y hasta Aire, su hermana, confiaba que a nuestro prota le tocaría una clase increíble, pero Arel en cambio sabía que una vez comenzaban a imaginarse cosas nadie podría detenerlos, aunque sí pensaba en las clases porque eran bendiciones de la diosa que ellos recibían a los 10 años y dependiendo de la clase que reciban sus habilidades irían de acorde a esta misma clase, motivo por el cual era tan importante. Algunas horas después ya estaban en la iglesia donde el sacerdote daba inicio a la ceremonia de las bendiciones, por lo que un chico pasaba recibiendo la bendición de la herrería y se alegraba bastante porque podía seguir los pasos de su padre. Así que mientras los demás pasaban, Astaire animaba a nuestro prota porque las clases se recibían por la sanguineidad y en este momento justo lo llamaban, algo que llamaba la atención en todos porque era el turno de Arel. ¿Y por qué estaban tan interesados? Pues resulta que es el hijo de la conocida princesa espadachina Farah y el archimago Leon, dos grandes clases avanzadas. Así que tenían grandes esperanzas en él y cuando nuestro prota pasaba con el sacerdote seguía sus instrucciones, aunque no lograba ver nada especial y el sacerdote decía asombrado que eso era muy extraño, porque Arel era un sin clase dejando impactados a todos. Me siento estafado. Algunas horas después, nuestro prota ya estaba entrenando como de costumbre, mientras que sus padres le pedían que no se esforzara demasiado porque ellos podrían mantenerlo así él no trabajara. Incluso hasta Astaire lo animaba porque ella lo ayudaría en caso de ser necesario y Arel se niega a depender solo de ellos. Además, no estaba decepcionado al no tener clase porque igualmente ya estaba entrenando desde que era muy pequeño, recordándoles que al principio no podía blandir la espada, pero con su práctica ahora puede usar lo más básico. Aunque entrenar con su madre no fue la mejor opción porque ella era demasiado fuerte, pero sí logró comprender que no ha sido en vano todo aquel entrenamiento, así que seguiría entrenando para poder luchar sin necesidad de tener una clase y sus padres junto con su hermana se asombran por aquella determinación, por lo que lo animan pues confiaban en que lo conseguiría. Un rato después, Arel llegaba hasta el campo de entrenamiento viendo que dos chicos ya estaban allí teniendo un duelo, aunque ellos se asombraban porque sus cuerpos se movían por sí solos y miraban a nuestro prota preguntando si era él sin clase, pues no entendían qué hace allí y Abel responde que vino a entrenar, algo que hace reír a los chicos porque ellos no necesitaban entrenar pues tenían la clase espadachín, así que solo probaban sus habilidades, volviendo a luchar y nuestro prota sabe que con la bendición de espadachín ellos obtuvieron esgrima básica, lo que les permite moverse con fluidez, pero entonces los desafía para que tengan un duelo contra él, lo que hace reír a los chicos porque un sin clase jamás podía ganarles, pero Arel les dice que entonces no deberían temer en luchar en su contra, así que uno de ellos, molesto por el desafío, avisaba que no se contendría y espera que tenga la protección de Vena. Y esto era otra bendición que la diosa les daba a todos al nacer y era como una membrana que los protegía de los primeros golpes. Pero nuestro prota lo retaba y el chico se lanzaba con su espada, así que Arel logra defenderse y hasta esquiva los cortes que aquel chico lanzaba, lo que empezaba a impacientar al otro compañero porque debía ganarle rápido y aquel que luchaba contra nuestro prota no podía seguirle el paso pues se defendía bastante bien, así que al final decidían ir los dos en su contra y Arel los esquivaba sin problema, comprendiendo que la bendición que les dio la diosa no les daba bases de comunicación ni equilibrio, por lo cual podría vencerlos y se lanzaba a atacarlos, tomando a uno por sorpresa y lo dejaba en el suelo, para luego aprovechar que el otro chico se tropezaba y así lo golpeaba logrando ganarles, algo que molestaba a los dos chicos diciendo que hizo trampa porque los tomó con la guardia baja y exigían un segundo duelo, pero en este momento llegaba un chico quien les recomienda que no lo hicieran, porque sin importar cómo logró Arel superarlos, en el campo de batalla todo valía, así que debe mantener el orgullo de espadachines y los chicos no le reclamaban porque se trataba del hijo del jefe de seguridad de la aldea Evans, algo que este confirmaba y nuestro prota recuerda que en algunas ocasiones aquel hombre iba a visitarlos pidiéndole a su madre que acabara con varios monstruos, pero Raina le dice molesto que su padre es uno de los mejores y más respetados mentores, aunque todos en la aldea siguen creyendo que la princesa espadachina es la mejor de toda la aldea, algo que no puede aceptar y nuestro prota entiende que
que estaba molesto porque su madre era mejor, lo que enfurecía más a aquel chico. Le avisa que no toleraría que su familia se crea la mejor y por esto lo retaba, avisando que ha estado entrenando esgrima desde hace un año y tiene habilidades intermedias, por lo que no perdería contra él. Al tiempo que nuestro prota responde que en su caso su madre lo obligó a aprender a usar la espada, por lo que no perdería, comenzando así un feroz duelo entre los dos donde cada uno atacaba y se defendía de manera perfecta, asombrando a los chicos porque no esperaban que alguien sin clase pudiera al menos seguirle el ritmo a Reina, mientras que nuestro prota sabía que este chico era más fuerte que los otros dos, pero también estaba atacando con resentimiento, así que aprovechaba un descuido para atacarlo y en cambio Reina usaba una habilidad de corte doble, sorprendiendo a Arel, quien lograba detener uno de los cortes pero alcanzado por el otro, algo que no esperaba, mientras que Reina le dice que fue asombroso que al menos detuviera uno a tan corta distancia, pero igualmente nunca podría bloquear dos cortes sin tener ninguna habilidad, y nuestro prota le responde que eso es algo que él no lo sabría hasta intentarlo. Unos días después, nuestro prota era despertado por su hermana, quien lo animaba para que saliera de la habitación, y luego de un rato ya estaban todos desayunando, pero nuestro prota agradecía por la comida y se levantaba avisando que tardaría en volver, algo que asombraba a Styr porque sabía que iría nuevamente a practicar, y luego de que se marche le dice a sus padres que este no ha dejado de llegar tarde desde aquel día que había llegado golpeado, pero era su madre quien le pide que no se preocupe porque tenía un buen motivo, así que la guiaba hasta detrás de la casa enseñándole un cofre en el cual habían bastantes espadas completamente destruidas, explicando que Arel las había dañado desde aquel día que llegó golpeado y parece que luchar contra chicos de su edad lo motivó a entrenar mucho más fuerte, asombrando a Styr porque su hermano, en lugar de desanimarse por no tener clase, ahora quiere hacerse mucho más fuerte. Nuestro prota por su parte seguía practicando con sus cortes y se concentraba consiguiendo lanzar un doble corte, algo que lo emociona porque así valió la pena recibir tantas veces aquel ataque, ya que así pudo aprenderlo y ahora replicarlo. Pero justo un goblin lo atacaba por la espalda y Arel ponía en práctica su entrenamiento eliminándolo, aunque en este momento también escuchaba un rugido bastante fuerte y sabe que se trataba de un monstruo peligroso, por lo que debería ir a avisar a la aldea, pero entonces escuchaba también un grito de algún chico, así que sabía no tiene tiempo para ir a buscar ayuda y debe confiar en su fuerza para poder ser de utilidad, por lo que caminaba camuflándose con la vegetación y miraba asombrado que Reina estaba herido contra un árbol, mientras que un hobgoblin estaba a unos cuantos metros, por lo que analizando los alrededores comprende que él también estaba practicando y había sido atacado. Entonces también analizaba a aquel monstruo porque aprovecharía que todavía no lo habían visto para darle un golpe certero, al tiempo que Reina miraba como aquel goblin gigante se acercaba y supone que sería su final, pero justo nuestro prota usaba el corte doble impactando en el pecho del goblin y eliminándolo, dejando asombrado a Reina, mientras que Arel notaba que estaba bastante herido y su protección divina fue destruida, así que al percatarse que perdió su agua sagrada le daba un poco de la suya para que se recupere y luego de tomarla Reina recuperaba fuerzas, aunque le pregunta cómo fue que consiguió hacer ese movimiento, ya que se suponía es una habilidad solo para los que tienen clase de espadachín, pero Arel responde que en realidad es algo demasiado difícil de conseguir y tuvo que entrenar mucho más de lo normal, aunque comprendió que todo dependía de la agilidad corporal, el tiempo y la fuerza en sus pies para poder ajustar aquella técnica, pero lo más importante fue que él usara esa técnica en repetidas ocasiones en su contra. Esto le sirvió porque pudo observar con detenimiento esa técnica y no ha dejado de pensar en esto todos estos días, asombrando bastante a Reina porque no esperaba que pudiera conseguirlo alguien sin clase, y nuestro prota le confiesa que lo hizo fue porque odiaba perder y se prometió que lo vencería en el próximo duelo, así que se responde que entonces deberían luchar en este momento para poder comprobarlo, pues se había recuperado luego del agua sagrada y ahora estaba en deuda por su ayuda, así que nuestro prota aceptaba y ambos lanzaban al tiempo la habilidad y Reina se sorprende cuando un corte lo alcanza, algo que no comprende del todo, y Arel le confiesa que era un tercer corte, pues para los demás era una habilidad de solo 2 cortes, pero en su caso, al no tener clase y haber dominado la técnica con su esfuerzo, puede hacer variaciones y era la primera vez que conseguía lanzar un tercer corte, mientras que Reina se negaba a aceptar que alguien sin clase pudiera usar una técnica y superar incluso su bendición con la diosa, pero nuestro prota entonces lograba ganarle nuevamente con su corte triple y Reina preguntaba cómo es que su espada se movió mucho más rápido, así que Arel confiesa que esto era gracias a los duelos que tuvieron, porque ha visto cómo usaba
su técnica y se ideó una manera para poder aprovechar con más eficacia la fuerza, dejando frustrado en el suelo a Raina porque no puede creer que perdiera contra alguien sin clase. Algunos días después, Farah comentaba con Leon que el hijo de Ivans había partido hacia Brescia, algo que intrigaba a nuestro prota, y cuando preguntaba, su madre le explica que se trataba de un lugar llamado la Ciudad de las Espadas, algo interesante para nuestro prota porque en este lugar podría llegar a probar qué tan fuerte puede llegar a ser sin tener una clase, y también quiere ir a Brescia. Luego de unos años, nuestro prota estaba en un carruaje con algunas personas que también viajarían hacia Brescia, pero entre ellos había un hombre con la clase de bárbaro y una mujer que alardeaba de su clase espadachina dual. Aunque la rivalidad entre ellos dos era muy evidente y ambos querían llegar a la ciudad para hacerse mucho más fuertes, incluso el conductor les halagaba porque sus clases eran de las más poderosas entre las especializadas, lo que era perfecto porque justo ahora necesitaba de su ayuda porque un grupo de monstruos estaba frente a ellos tapándoles el camino, dejándolos a todos impactados porque incluso notaban un rey orco, pero aquellos dos espadachines llenos de miedo deciden huir de allí porque no arriesgarían sus vidas para salvar a la mujer y el niño que estaban rogando por ayuda, mientras que Arel comenzaba a caminar hacia aquella horda y sin una pizca de duda empieza a eliminarlos, dejando asombrado al conductor porque usaba un desplazamiento que era bastante difícil de aprender, aunque en un momento nuestro prota era rodeado por los monstruos y con su agilidad empieza a girar, logrando dar cortes certeros que eliminaban a los goblins, dejando más impresionado al conductor porque aquella es la habilidad de danza de la espada, una habilidad que solo la había visto en la princesa espadachina y suponía que solo esta clase puede conseguirlo, pero nuestro prota era un chico, aunque él con su velocidad también acababa con aquel rey goblin de una manera efectiva, para luego regresar con los demás diciéndoles que ahora sí pueden seguir hacia Brescia, ya que deben llegar porque su objetivo es hacerse mucho más fuerte. Pero todos en el carruaje quedan confundidos cuando Arel les confiesa que él no tenía ninguna clase. Unas horas después, nuestro prota recuerda cómo hace algunos años le enseñó a su madre que podía usar el corte doble, algo que la asombró demasiado y hasta pensaba que era un sueño, pero Arel le confiesa que puede replicar las técnicas que logre ver, aunque se tarda bastante en conseguirlo, pero quiere aprender todo lo que más pueda. Justo en aquel momento era llamado por el conductor porque había llegado a Brescia y le recomienda que tenga cuidado porque habían demasiados espadachines de alto nivel, aunque su recomendación principal es que se uniera a un gremio porque muchos de los que viven aquí ganaban dinero de los torneos, pero para poder participar debe ser inscrito en un gremio, y Arel pregunta por qué conoce tanto sobre las clases y sobre las habilidades de los espadachines, ya que no cree que solo sea un simple conductor, y este lo confirma diciéndole que en realidad es un caballero sagrado, pero tanto tiempo trabajando con espadas lo agotaba y en ocasiones toma trabajos más sencillos, así que se despiden y nuestro prota camina notando que varias personas avisan sobre sus gremios para que se inscriban, pero en un momento Arel siente que lo atacaban por la espalda y se gira, causando que una chica termine en el suelo. Esto la asombraba a ella porque parece que tiene buenos reflejos y una gran habilidad, así que se presenta como Lilia y le propone que se una a su gremio, pues estaban reclutando y le enseñaba el contrato que tiene para unirse, pero Arel se niega de inmediato a ir con ella porque no estaba interesado, ya que si estaban tan desesperados es porque deben necesitar personas de una manera urgente, lo que sorprende a la chica, quien le dice que si se inscribe tendría una recompensa porque podrán salir juntos por un día, aunque igualmente Arel vuelve a negarse, ya que aquella chica le recordaba demasiado a su hermana menor y pregunta en cambio cuál era el gremio más poderoso del lugar, asombrando a Lilia, quien le confiesa decepcionada que era filo negro con 8 espadachines de rango A y le indicaba cómo llegar hasta ellos. Unos minutos después, nuestro prota ya llegaba a aquel lugar y le indican que debe ir a la recepción y registrarse para hacer la prueba, así que nuestro prota se afila y cuando llega su turno le dicen que debe decir cuál es su clase porque solo aceptaban a ciertas clases admitidas, pero cuando Arel confiesa que no tenía ninguna clase, el recepcionista se burla, pues en ningún gremio lo aceptarían, ya que las reglas eran claras y debe por lo mínimo tener una de las clases que exigen, mientras que todos los demás quedaban fascinados al notar que un
espadachín de clase A justo entraba, pero nuestro prota en cambio iba a diferentes gremios buscando que le permitan registrarse y en todos era rechazado, algo que le complicaba su plan, pero recuerda que su madre le dio una carta de recomendación para que lo aceptaran en el gremio donde ella estuvo, algo que pensó sería excesivo, pero supone que sí le serviría y justo Lilia llega de nuevo para que se les una, pero nuestro prota vuelve a negarse porque no estaba interesado, mientras que Lilia no se rinde y le ruega que los ayude porque su gremio estaba por ser disuelto al no tener suficientes miembros, aunque nuestro prota se esfumaba siguiendo la dirección que había en la carta, asombrándose cuando Lilia vuelve a aparecer ya que estaban cerca y puede ver su gremio, algo que sorprende a nuestro prota porque es mucho más grande de lo que se imaginó y pregunta qué le sucedió porque parece que estaban cayendo en desgracia, lo que Lilia acepta porque el gremio ahora no es el mismo que en su época dorada, pero estaba segura que pronto volverían a surgir porque el colmillo del dragón nunca se rendía, dejando sin palabras a Arel porque el grupo al que su madre perteneció tenía el mismo nombre y sabía que era dirigido por el rey de las espadas duales. Unos minutos después, nuestro prota ingresaba a aquel lugar donde Lilia llamaba a su padre y este le responde pues estaba bebiendo, lo que molestaba a la chica quien le reclama que no debe hacerlo porque el doctor no se lo recomendó, pero aquel hombre no le presta mucha atención y mirando a nuestro prota solo le recomienda que no se les una porque aquel gremio igualmente ya estaba destinado al fracaso, pero Arel se asombra más que todo porque este hombre no tenía un brazo y supone que debe ser el rey del que se hablaba, pero Lilia le dice que él ha estado actuando de esa manera desde hace un tiempo y supone que no quiere unírseles ahora, pero nuestro prota le dice que en realidad sí se les uniría y bastante alegre Lilia le entregaba el contrato, así que una vez Arel lo firma, ella lo revisa, aunque cree que es una broma el hecho de que no tiene clase, pero Arel le enseñaba el documento que lo acreditaba y ella furiosa le reclama que entonces deben romper el contrato, porque se sabe que lo mínimo para poder registrarse es tener alguna clase y por su forma de actuar tan egocéntrica creyó que tenía una clase interesante, pero justo en ese momento entraba Raina quien pregunta por qué estaba gritando tanto ya que se nota que estaba muy alterada, aunque al saber que se había registrado un sin clase se asombra pues era Arel, mientras que nuestro prota pregunta si la conocía y ella lo confirma pues entrenaban juntos hace 5 años, lo que nuestro prota niega porque recordaría una belleza como ella y recuerda que entrenó con alguien de cabello rojo pero era el hijo de Evans, por lo que Raina le confiesa que era ella ya que siempre fue mujer pues su padre solo tuvo una hija, aunque ahora se ve muy diferente porque le creció el cabello. Y no solo el cabello, dice Arel clavando la mirada en... Bueno, sigamos con el resumen. Aunque Lilia le dice a su compañera que siempre creyó que aquella historia sobre un sin clase que le ganaba era mentira, pero Raina le confiesa que ella tampoco podía creerlo al inicio, pero ahora no será derrotada porque ha entrenado bastante y estaba segura que puede ganarle, así que le propone un duelo por los viejos tiempos. Unos minutos después ya llegan al campo de entrenamiento donde nuestro prota se extraña porque Raina inicia con un corte doble, siendo algo que todo el tiempo ha podido detenerle, pero en este momento al lanzar su contraataque termina golpeado y Raina le dice que no serviría los ataques convencionales porque en todo este tiempo ella adquirió el nivel de espadachín poderoso, por lo que la espada que ahora usa es 5 veces más pesada que una convencional, por lo que la fuerza que le aplica a esta arma le daba mucho más poder a todas sus técnicas y no puede ser detenida de la manera común. Incluso nuestro prota se asombra porque ella la blande con una velocidad normal de una espada convencional, aunque no debió confesarle aquel secreto porque ahora sabe cuál es su límite y hasta dónde llega su poder, pero Raina estaba segura que igualmente no le servirá para ganarle ya que usaba su velocidad y consigue cortarlo, pero nota además que Arel desaparece y luego la atacaba por la espalda, algo que no comprende porque lo vio frente a ella y nuestro prota le dice que eso era una imagen residual, impactando a la chica porque es una técnica de sombra suprema y muy pocos espadachines pueden llegar a dominarla, así que comienza a atacar con su espada para vencerlo y se molesta porque no logra hacerle nada, pero nuestro prota le dice que entrenó demasiado para mejorar su velocidad y conseguir esta técnica. Además le asombra notar que sin importar cómo la golpee con su espada no le quitaba casi nada de protección divina y esto demuestra el gran poder que ella tiene, pero usaba la habilidad de contraataque para lograr traspasar su protección y dejarla en el suelo, asombrando a Lilia porque ganó de manera impresionante, mientras que Raina siguió frustrada porque pensó que sí era fuerte, algo que Arel confirma, pero él en su caso también se hizo mucho más fuerte y es por esto que pudo ganarle, mientras que Raina se marchaba llorando bastante frustrada por no conseguir ganarle.
Luego de unos minutos, Lilia le daba la bienvenida al gremio, extrañando a Arel porque es un cambio de actitud muy diferente a cuando se había enterado que él no tenía clase, pero aún así tenía mucha curiosidad por saber el motivo para que el gremio estuviera en decadencia, y ella le confiesa que era una deuda que tenían, aunque pueden salir rápido de aquella deuda si ganaban el próximo torneo de espadachines. Con esto saldarían las deudas y tendrían dinero para ellos, pero necesitaban un mínimo de 3 miembros para poder ingresar, y por eso estaba tan desesperada en conseguir un miembro más, aunque Arel pregunta por qué Raina estaba en este gremio y Lilia le confiesa que cuando llegó nadie la aceptaba por ser una niña bastante pequeña, pero su padre fue el único que confió en su potencial y la entrenó durante todo este tiempo, por lo que ahora nuestro prota comprende y supone que aquella chica se siente en deuda con su maestro, así que a él le parece interesante poder enfrentarse a otros oponentes sin importar que sean más fuertes o poderosos, ya que justamente por ese motivo vino a esta ciudad, ya que quiere refinar sus técnicas y luchar contra los mejores, así que acepta unirse a ellas en aquel desafío. Al siguiente día nuestro prota se levanta bastante descansado luego de dormir bien y se recuerda que estaba en el mismo gremio donde una vez estuvo su madre, por lo que sale y saluda a las chicas, aunque nota que Raina no parece estar muy feliz luego de la derrota que sufrió el día anterior, pero Lilia en cambio les dice que al ser 3 pueden comenzar a participar en los intergremios de esta semana, aunque Arel pregunta si con eso salvarían el gremio y Lilia lo confirma, pero al ser 3 seguramente se enfrentarán a equipos de hasta 5 participantes, por lo que no será fácil, pero confía que mientras no se enfrenten a luchadores de rango A estarían bien, aunque Arel no sabe muy bien cómo es eso de los rangos y Raina, asombrada por su ignorancia, le explica que existen 4 niveles y el rango A es de los mejores, aunque de los 500 espadachines que hay en la ciudad solo unos 20 llegan a ese nivel, por lo que en su caso ellas dos y suponen que él también es de rango B, aunque Lilia le dice que iría a ver cuáles fueron sus oponentes, pues seguramente ya les asignaron, mientras que Raina dice que ella seguiría entrenando y nuestro prota pregunta qué otras habilidades tiene como espadachina pesada y ella confiesa que tiene tenacidad, una habilidad con la que aumenta su defensa, algo que le interesa a nuestro prota y le pide que lo golpee con la funda de su espada repetidamente, avergonzando a Raina, mientras que Arel le dice que quiere que ella lo haga para que así puedan llevarse mejor y conocerse incluso más, aunque ella lo tomó fue del lado más masoquista posible. Pero Arel le explica que quiere recrear la habilidad de tenacidad y para eso debe ser golpeado repetidamente sin recibir mucho daño, aunque Raina dice que no funcionará porque las habilidades son otorgadas de manera divina, mientras que Arel le dice que es cierto porque ya vio cómo es capaz de usar corte doble y réplica. Unos minutos después, Raina le entrega la espada preguntándole qué pretende hacer porque le recuerda que pesa 5 veces más y no puede blandirla tan fácilmente, pero nuestro prota la desenvaina sin problemas e incluso corta unos cabellos de Raina, quien comprende que el esfuerzo sí ayuda bastante porque ella también tuvo que entrenar muy duro para alcanzar este nivel, así que termina aceptando ayudarlo, aunque le avisa que no será tan indulgente y debe soportar todo el entrenamiento, mientras que nuestro prota solo dice que eso no le importa porque confía en ella y comienzan a practicar, mientras que Lilia corre desesperada llegando a los pocos minutos y le dice asustada a Raina que ya sabe quiénes son sus oponentes, ya que les toca contra Black Blade, el grupo número 1 de la ciudad y quienes tienen 8 aventureros de rango A, pero lo más preocupante es George, su líder, quien seguramente creará algún plan para aplastarlos y ahora ve todo más difícil, pero igualmente ellos 3 deben fortalecerse como nunca se habían imaginado, aunque se asusta al ver que Arel estaba en el suelo tirado y piensa que ya estaban peleando, mientras que Raina le dice que era un simple entrenamiento y nuestro prota se levanta para ir a comer algo, mientras que ellas le reclaman que debe tomar un poco de agua sagrada primero. Unos días después llega el inicio del torneo y nuestro prota estaba mirando el lugar donde competirán, mientras que Lilia escucha a algunos que rumoreaban sobre el combate porque no esperaban que el gremio Dragon Fan todavía estuviera en pie, y es irónico que ahora se enfrenten a Black Blade, el mejor gremio en nivel, pero ya saben quién ganaría claramente y es Raina quien tiene que contener a Lilia para que no haga un escándalo, pero además les dice que según las apuestas estaban en 20-1, donde todos los ven como los perdedores y para ella es la oportunidad
oportunidad que tienen, ya que incluso hipotecó su casa para apostar por su victoria y de esa manera salir con bastante dinero cuando ganen el duelo. Pero Reina pregunta qué sucede si pierden y Lilia solo responde que igualmente no pueden caer más bajo de esto, y en ese momento George llega deseándole suerte, molestando a Lilia por su actitud y más al saber que fue quien organizó todo para que los dos gremios lucharan entre sí, pero para aquel hombre es una manera de poder despedir a un antiguo gremio rival y además revivir por un momento la competencia, aunque se burla al saber que ella aceptó a un guerrero sin clase y le deseas mucha suerte si piensa que puede ganarle a sus espadachines de rango A, molestando a nuestro prota porque aquel hombre solo quiere acabar con su gremio. Unos minutos después, todos se emocionan al saber que se acerca el evento principal, por lo que vitorean a Gyo, el luchador de clase A enviado por Black Blade, mientras que la presentadora se asombra al llamar a nuestro prota porque no tiene clase, dejando a todos los presentes en silencio y comienzan a murmurar porque no pueden creer que alguien sin clase se atreva a luchar, y menos contra alguien de rango A. Incluso Gyo se molesta porque lo rebajen a luchar contra alguien de un nivel tan bajo y al menos espera terminar rápido con él para divertirse humillando a las chicas. Entonces se lanza atravesando a nuestro prota, pero mientras todos se asombran pensando que ya ganó, se dan cuenta que era una imagen residual, mientras que Gyo avisa que conoce esta técnica y ataca nuevamente, pero solo era otra imagen residual y se asombra porque ahora a cada lado hay una imagen residual. Incluso llega a tener 3 versiones de nuestro prota al tiempo e intenta atacarlas a todas, pero Arel aparece desde abajo impactándolo en su pecho con la espada y lo derrota, mientras le dice que fueron pocas imágenes residuales porque su madre era capaz de usar 5 al tiempo y aún así se contenía, por lo que se marcha con la victoria dejando a todos impactados. Incluso Reina no puede creer que ganara con tanta facilidad, pero Arel en cambio se molesta porque no logró replicar la habilidad de golpe crítico que usaba este chico y sabe que debe entrenar todavía mucho más, mientras que todos los presentes no comprenden cómo es que alguien sin clase logró vencer a un espadachín de clase A, aunque nuestro prota se enfrentaba a su siguiente oponente, el cual intenta superarlo, pero en cuestión de segundos nuestro prota lo vence usando su corte doble, mientras que al tercer combatiente lo supera al distraerlo con su imagen residual y animaba mucho más a Lilia porque puede que sí ganen este combate y sin necesidad de que ellas luchen, pues aún no sabe si pueda ganarle a un luchador de rango A y animaría todo lo posible a nuestro prota, quien sigue luchando contra ahora su cuarto oponente, quien usaba un escudo, pero aquel espadachín le reclama porque no debe ser un sin clase ya que logró vencer a varios de rango A, mientras que nuestro prota responde que eso es un halago, pero con esfuerzo es que lo ha conseguido, y cuando aquel chico intenta aprovechar una distracción, nuestro prota replica una técnica de uno de sus oponentes anteriores, logrando dar una patada efectiva que tira el escudo de su rival, algo que le alegra porque así será mucho más fácil vencerlo, y en cambio el chico no comprende cómo usó esta técnica si era de uno de sus compañeros, pero nuestro prota responde que en algunos casos aprender una habilidad le lleva mucho tiempo, pero hay otras en las que con solo verlas una sola vez logra replicarlas y camina hasta tomar el escudo del chico, quien se molesta porque no cree que pueda usarlo bien, y nuestro prota luego de esquivar sus ataques le da una embestida con el escudo, dejándolo en el suelo sin fuerzas y derrotándolo, asombrando a aquel chico porque logró vencerlo con su propio escudo, y los espectadores comienzan a gritar que es imposible sea un sin clase ya que lucha demasiado bien. Entonces la presentadora, al ver que todos comienzan a dudar de la organización de aquel torneo, pregunta a nuestro prota si puede mostrar su tarjeta de espadachín, algo a lo que él acepta, y la presentadora avisa que enseñaría frente a todos los resultados en su bola de cristal, dejándolo sin palabras porque en realidad Arel no tiene ninguna clase, y algunos comienzan a animarlo porque es algo que no habían visto nunca en un torneo, mientras que Lilia se emociona porque estaban a un solo combate de ganar y salvar el gremio. Incluso le reclama a Reina que debió avisarles de la fuerza de Arel para así llegar incluso a vender las almas de su padre y apostar incluso más. Pero Reina le confiesa que no sabía qué tan fuerte era y seguramente estos 5 años no dejó de entrenar ni por un solo día, aunque Lilia sabe que debe asegurarlo por cualquier medio para que el gremio pueda renacer.
Unos segundos después, Masamune, el último participante de Black Blade, sube a la arena, dejando asombrado a nuestro prota porque porta una katana y un estilo muy característico de un samurái. Incluso sus compañeras no saben nada sobre el estilo de combate de este chico, pero nuestro prota sí sabe que debe tener cuidado porque intimida incluso sin desenvainar, y Masamune le dice que su intuición es correcta, porque una vez se le acerque perderá. Entonces Arel lo reta acercándose lentamente y nuestro prota sabe que debe ser rápido, por lo que una imagen residual ya no servirá, y quedando a unos pasos de distancia sabe que al próximo movimiento todo se definirá, y Masamune en un instante lanza un corte que no da en nada, aunque el chico sabe que no era una imagen residual sino que fue velocidad pura, y se gira notando a nuestro prota a sus espaldas, quien confiesa que es posible sea el más rápido de la ciudad, pero en su caso lo entrenó alguien que es mucho más rápida y usa la técnica de tempestad de estocadas, logrando acabar con el escudo de Masamune, mientras que Reina y Lilia miran asombradas porque es una de las técnicas de la princesa espadachina. Pero todos los demás no se esperaban que el combate terminara tan rápido, y cuando nuestro prota es declarado junto con su grupo como los ganadores, comienza un gran ruido, pues algunos lo celebran y otros insultan porque perdieron todo el dinero que invirtieron. Pero nuestro prota va con sus compañeras e incluso esquiva a Lilia, quien quería felicitarlo, ya que le confiesa por instinto su cuerpo se adaptó a esquivar quien se le acerca, ya que su hermana es demasiado intensa, mientras que Lilia le dice que gracias a él ahora son ricos y puede comer lo que desee. Así que los tres comienzan a conversar animadamente luego de la victoria, mientras que George mira lleno de ira a nuestro prota, porque no dejará que ese sin clase no tenga un castigo por aquella humillación. Luego de la victoria celebran en el gremio, aunque nuestro prota se asombra porque Lilia sea mayor de edad, mientras que la chica le dice que definitivamente estaba segura ellos dos deben comprometerse por el bien del gremio, algo que Arel niega diciéndole que prefiere a las chicas que son como Reina, avergonzándola a ella, quien le reclama que no puede elegirla pues no tiene nada que sea considerado femenino. Pero el prota, sin mirarla a los ojos, está seguro que sí tiene dos buenas razones. Mientras que Lilia se alegra porque Reina no parece estar tan interesada en Arel, así que ella usará todo a su alcance para quedárselo a su lado. Luego de algunas horas, nuestro prota sigue practicando con Reina para adquirir la habilidad de tenacidad, aunque la chica se preocupa porque resultó muy herido y Arel le dice que debe hacerlo para poder conseguir esta habilidad, justo cuando el padre de Lilia llega preguntando por qué hacen tanto ruido, y al verlos entrenando supone que estaban compensando la derrota, pero Lilia le dice orgullosa que lograron ganarle a Black Blade y a los 5 espadachines de rango A, asombrando demasiado a Rod, pero se extraña cuando ella le confiesa que solo nuestro prota luchó y los derrotó a todos, aunque les dice que igualmente el gremio estaba destinado al fracaso porque seguramente otro gremio se llevará a nuestro prota, y Lilia dice que eso no sucederá porque se terminarían comprometiendo, mientras que Rod responde que esto no sirve para nada y debe dejar estas estrategias, pero nuestro prota le dice que al menos su hija intenta salvar al gremio, a diferencia de él, quien se rindió y solo se la pasa lamentándose, pudiendo tomar una espada y seguir con el legado, mientras que Rod furioso lo toma del cuello diciéndole que no puede entender lo que es para el rey de las espadas duales perder casi todas sus habilidades cuando llegó a perder su brazo. Entonces Arel confirma que no lo sabe porque es un sin clase y aún no sabe lo que es perder habilidades que nunca tuvo. Entonces furioso Rod se marcha y Lilia le agradece porque espera que al menos esas palabras lo confronten, mientras que nuestro prota les dice que Rod sigue siendo muy fuerte y es una lástima que no aproveche todo el potencial que tiene, pues quisiera ver sus habilidades, y Lilia le dice que entonces pueden ir a la mazmorra porque hay muchos monstruos que tienen habilidades increíbles y puede aprender mucho más, algo que nuestro prota acepta con gusto, y Reina dice que también le sirve para entrenar pues participará en la Copa Espada Divina, algo que nuestro prota no comprende, y ella le explica que se trata del torneo más grande de la ciudad donde el ganador es coronado como el más fuerte de todos, por lo que Lilia supone que ella quiere participar y le entrega el formulario para que lo firme. Pero nuestro prota lo rompe de inmediato, pues en realidad es un acta de matrimonio, y luego castiga a Lilia por aquella bromita. Al tiempo que George habla con una hechicera quien los observaba y le dice que parecieran a una mazmorra, lo que alegra a aquel tipo porque puede que suceda un accidente muy pronto.
Al siguiente día, nuestro prota despierta con la visita de Lilia, quien planeaba aprovechar la situación, pero él rápidamente se mueve porque no le interesa nada de lo que le ofrece e incluso la sujeta a la cama dejándola muy molesta. Pero Arel iba hasta la habitación de Raina para pedirle que se lleve a aquella chica, aunque nota que todavía sigue durmiendo, quedando fascinado por cómo ella sueña con ser igual de fuerte a su padre y solo escuchaba los gritos de Lilia para que la suelten. Un rato después llegan a la mazmorra donde Arel nota que hay bastantes personas, así que Raina les dice que muchos vienen a entrenar antes del torneo y Lilia le explica que hay un círculo de teletransporte que los lleva hasta el nivel que quieran, aunque primero debieron haberlo superado para poder llegar hasta allí y nuestro prota lamenta que tiene que iniciar desde el nivel 0 porque quiere luchar ya contra oponentes fuertes, así que Lilia le dice ella puede guiarlo por la ruta más óptima y le pide a Raina que se adelante mientras que ellos dos van solos, pero es Arel quien le pide a Raina que también los acompañe, molestando un poco a Lilia. Después de algunos minutos ya se enfrentan a algunas armaduras vivientes y nuestro prota se asombra por la velocidad que tienen, pero decapita una de las armaduras que seguía moviéndose y luego atacaba sus piernas, asombrándose mucho más porque a pesar de todo sigue intentando luchar y Raina le dice que estas armaduras son movidas por magia de la mazmorra, así que vuelven a regenerarse con el tiempo, siendo una buena forma de practicar. Y Arel pregunta a Lilia de qué clase es ella porque no la ha visto luchar, así que la chica confiesa es una princesa espadachina, pero nuestro prota se decepciona porque no sirve para nada, ya que su madre sí le hacía honor a esta clase, así que mejor siguen avanzando y justo escuchan unos gritos de ayuda, viendo como un chico bastante herido se acerca y Raina asustada pregunta qué sucedió, así que el chico les dice que con su grupo cayeron en una trampa más adelante y por muy poco logra escapar, por lo que les pide que les ayuden a rescatar a su grupo, mientras que Lilia dice que primero debe ofrecerles algo a cambio porque en esta mazmorra cada quien vela por su propia seguridad. Entonces el chico al reconocerla, pues la había visto en una revista donde hablaban del fracaso de su gremio, les dice que tiene un poco de dinero que ofrecerles, mientras que Arel dice que todo le parece muy sospechoso, pero Lilia responde que es muy normal que estas cosas suceden en las mazmorras y además les pagarán, por lo que siguen al chico, mientras que nuestro prota aún piensa que este estaba fingiendo, porque si estuviera tan herido como para sangrar de esta manera no podría ni levantarse del suelo, aunque no dirá nada porque quiere saber que está tramando. Unos segundos después, el chico abre una sala oculta donde estaban sus compañeros, pero nuestro prota no logra ver nada más que un rastro de sangre y Lilia, al ver una moneda tirada en aquel lugar, corre emocionada para recogerla, activando en ese momento un círculo de teletransporte y el chico se burla porque cayeron en la trampa, aunque las salas se cierran y el círculo los alcanza a todos enviándolos hasta un lugar desconocido, pues Raina no conoce este lugar y supone que estaban más allá del nivel 14 donde ella ya ha estado, pero escuchan la voz del chico, quien no comprende por qué también fue teletransportado, y al notar que lo miran amenazante, confiesa que lo contrataron para que los llevara hasta esta sala, pues es conocida como una trampa mortal que los envía hasta el último nivel, donde se enfrentan a la clase suprema Hoja Sagrada, asombrándolos cuando una armadura aparece frente a ellos y nuestro prota ordena que se agachen, ya que un corte pasa unos centímetros destruyendo parte de la pared. Entonces Arel les dice que eso fue una cuchillada divina y en un segundo la armadura lo impacta, aunque nuestro prota logró bloquear su ataque y se alegra porque su tenacidad le sirvió para no recibir tanto daño, aunque nota que esta armadura usa una habilidad de desplazamiento supremo y se alegra porque será perfecto para poder entrenar, asombrando a los demás porque no tiene ni un poco de miedo y además empieza a atacar con fuerza la armadura, pero en ese momento una luz los cubre y todos sienten que sus fuerzas son absorbidas, mientras que Arel todavía sigue de pie porque no es la primera vez que se enfrenta a esta habilidad, ya que su madre la usaba para entrenarlo, pues la presencia divina inmoviliza a sus oponentes y les daba la oportunidad de atacar sin que puedan defenderse, algo que ya experimentó en carne propia, y agradece a su madre por enseñarle cómo defenderse, ya que usa una moneda como distracción y contraataca con la habilidad que su madre le enseñó, destrozando esta armadura por completo, y sus compañeras no pueden creer que sí lo consiguiera, así que una vez repone sus fuerzas le preguntan cómo es que conocía las habilidades de Hoja Sagrada, porque
porque ellas nunca las han visto a pesar de todos los años que llevan en esta ciudad. Entonces nuestro prota les confiesa que su madre en realidad es de clase hoja sagrada, solo que siempre dijo que era de clase princesa espadachina para no demostrar todo su potencial, dejando más impactadas a las chicas porque tuvo un entrenamiento bastante excepcional, y al notar que una runa de teletransporte aparece, saben que ya es momento de irse, mientras que el chico se asombra al ver que no le harían nada, y Lilia le dice que debe agradecer a nuestro prota, porque gracias a que logró tener un entrenamiento satisfactorio, no le harían nada. Mientras tanto, en un bar de la ciudad, Rod sigue pensando en lo que Arel dijo, pero escucha como un grupo de chicos se burlan de que su compañero también cayó en la trampa, algo que ellos idearon para deshacerse de él, al igual que de aquel grupo Dragon Fan, pues le dieron una buena recompensa. Entonces Rod, furioso, se acerca con ellos preguntando qué fue lo que hicieron, y destruyendo la mesa ordena que le den todos los detalles, justo cuando George llega diciendo que debe controlarse, y Rod comprende que aquel tipo fue el culpable. Entonces reclama qué fue lo que le hizo, y George solo le dice que viene a informarle que su hija junto con sus dos compañeros cayeron en una trampa de muy alto nivel y su vida corre peligro. Pero Rod llora en el suelo porque no le bastó con quitarle su brazo, sino que ahora también va por su hija, justo cuando nuestro prota entra al lugar junto a las dos chicas bastante tranquilos, sorprendiendo a Lilia porque en ese momento su padre se abalanza sobre ella ya que sigue con vida. Pero George no comprende cómo es que regresaron, y Lilia le dice que sus vidas ya estuvieron en peligro, pero vencieron a esta armadura de nivel supremo, algo que muchos no creerán, aunque ellos hablaron con el chico quien les confesó todo y saben que fue George quien lo orquestó todo. Pero aquel hombre responde que igualmente no tienen ninguna prueba en su contra y se marcha indignado porque lo culpen. Unas horas después, George ya destruye todo en su habitación, pues no puede creer que luego de que por fin obtendría la gloria que se merece, porque ya no estaba ni el rey de las espadas duales ni la princesa espadachina, ahora llega un sin clase capaz de vencer a una clase suprema y no aceptará seguir nuevamente a la sombra después de todo lo que pasó, por lo que una espada le habla diciéndole que puede cumplir su deseo y transformar su odio en todo lo que necesita. Unos días después, Lilia mira con algo de tristeza a los grupos que armaron para la Copa Dios de la Espada, pues justamente a ella le tocó en el mismo grupo que Arel, aunque nuestro prota no entiende su decepción, y Reina le explica que en ese torneo el ganador de cada grupo pasa una fase preliminar. Por esto era la decepción de Lilia al estar en su grupo, y nuestro prota lo comprende, aunque le dice que lo importante es que haya logrado aprobar para el torneo. Pero Reina por su parte sí estaba en otro grupo y se promete que debe pasar a las rondas preliminares, pues así puede hacer sentir orgulloso a su padre y demostrar el nivel que tiene, mientras que Lilia dice que ella no se rendirá sin importar que Arel sea su rival directo, pues dará lo mejor de sí y quiere que vuelvan al calabozo para entrenar, pidiéndole a nuestro prota que las acompañe porque en caso de que todo se ponga complicado es bueno que les dé un poco de ayuda. Pero Rod justo llega y al saber que piensan volver al calabozo le pide a Lilia que tenga mucho cuidado, porque nunca se sabe cuando George intente atacarla nuevamente y debe huir si nota que está en peligro, aunque Rod miraba a nuestro prota y sabe que ya es tarde para ser un padre tan sobreprotector, pero quiere recuperar su confianza y su nivel, dejando de ser un padre alcohólico y volver a ser un gran espadachín, alegrando a nuestro prota por aquella determinación. Luego de algunos días ya comienza el torneo de la Copa del Dios Espada. Y Lilia, como ya todos lo sabíamos, ni siquiera llegó a las rondas finales de su grupo debido a lo mala que es. Algo que nuestro prota se lo hace saber, pero ella le avisa que debe tener cuidado porque su oponente a vencer en esta ronda final es una espadachina con habilidades únicas, extrañándolo porque pensó que había visto casi todas las habilidades posibles en el calabozo, y Lilia le dice que aquella chica es capaz de usar magia y espada, siendo de la clase espadachina mágica, por lo que son habilidades únicas las que puede usar, y nuestro prota se asombra porque entonces es más una maga que una espadachina, aunque supone que no tienen problemas con las clases, pues a él también le permitieron luchar sin tener una clase en específico, aunque en ese momento es llamado a la arena de combate, y la chica al tenerlo al frente le advierte que la clase espadachina mágica es tan real como cualquier otra y no quiere verlo con excusas cuando pierda, lo que nuestro prota confirma porque no le interesa la clase que tienen, sino que el más fuerte sería el justo ganador, por lo que una vez dan el inicio del combate
combate, la chica empieza a invocar su magia lanzando esferas de fuego que pasan muy cerca de nuestro prota, pero con agilidad él consigue esquivarlas todas mientras avanza hacia su oponente, logrando chocar sus espadas en varias ocasiones, aunque retrocede al notar que ella intenta usar nuevamente su magia, pero le dice que es demasiado conveniente cómo puede usar hechizos y la espada al mismo tiempo. Pero mientras la chica alardea de sus habilidades, nuestro prota le dice que igualmente no es tan buena con ninguna de las dos, porque ni en magia o en espada llega a tener un nivel digno de una clase avanzada, molestando bastante a la chica porque no aceptará que un sin clase intente humillarla y su espada se llena de fuego gracias a su magia, advirtiendo que usará la técnica definitiva de un espadachín mágico y lanza un corte por el aire, causando que nuestro prota tenga que defenderse de las olas de fuego que lo atacan, y se sorprende porque es una técnica bastante asombrosa, pero casi sin inmutarse bloquea las ráfagas de fuego, diciendo que lastimosamente ella no tiene mucho nivel con la espada y esto reduce todo su poder, pues lanzando un corte doble hace que el viento supere el fuego de aquella espada y en un parpadeo aparece por la espalda de la chica, noqueándola, y le agradece porque le enseñó que puede aprender más de lo que se imaginaba, pues se espera que con un entrenamiento especial llegue a usar magia en algún momento. Unos días después, Lilia despierta a su padre porque debe acompañarla para animar a Raina y a Arel, pues siguen en el torneo, pero Rod se niega a ir, a pesar que ella le explica tienen asientos privilegiados por ser miembros del mismo gremio de dos de los participantes del torneo, pero al notar su negativa, pregunta si no quiere ir por miedo a verse con George, y su padre le reclama que no se trata de esto, sino que hace poco volvió a tomar una espada y notó que su nivel está tan oxidado que ni siquiera puede ganar un torneo tan sencillo como el dios de la espada, aunque Lilia se molesta porque esa es una excusa muy rebuscada y no permitirá que se quede todo el día tirado sin hacer nada. Entonces, unos minutos después ya van camino al torneo, donde Lilia confiesa que sabe que igualmente él hubiera ido a mirar, pues Raina fue una de sus alumnas desde siempre y está convencida que le agrada ver cómo todos los miembros del gremio suben de nivel, en especial Raina, que siempre fue su alumna favorita. Mientras tanto, en la sala de espera, Raina está muy nerviosa y se asusta cuando Arel aparece de sorpresa, entonces le explica que no le agrada que en esta ronda final no se sabe el nombre de su oponente hasta un momento antes de luchar, pero nuestro prota le dice que debe relajarse porque duda mucho que los dos tengan que enfrentarse pronto, justo cuando llaman a los participantes y nuestro prota oye su nombre, pero Raina le pide con algo de vergüenza que se cuide bastante en la pelea y nuestro prota lo acepta, caminando hacia la arena de combate donde mira a George, el cual es llamado como el actual campeón, pero se extraña porque su aspecto es completamente diferente al que recuerda. Incluso Lilia lo nota, pero Rod en cambio sospecha algo y al detallar la espada se asusta demasiado, ordenándole a nuestro prota que se aleje de aquel hombre de inmediato porque la espada que porta es una espada maldita, asombrando a George porque la reconozca y pregunta si acaso es un guardia imperial, pero Lilia, confundida, no entiende cómo es que George no reconoce a su padre, mientras que Rod supone el demonio de la espada es quien controla ahora el cuerpo de George, pues según lo que sabe, era una espada sagrada que el mismo dios de la espada usó para derrotar a un gran demonio, sellándolo en su interior, y se supone debería estar en la corte real sin que nadie se le acercara, pero el demonio se ríe diciendo que tuvo que esperar cientos de años hasta que casi nadie recordara la leyenda para así usar su poder y que el sello se rompiera. Con esto logró encontrar un nuevo portador y se presenta como de Urgelda, asombrando incluso a Raina, que llega junto a nuestro prota porque según la leyenda de Urgelda fue un demonio muy peligroso invocado por una deidad maligna, al mismo tiempo que varias personas en el lugar se llenan de miedo porque un demonio estuviera tan cerca y comienzan a huir, pero de Urgelda se ríe emocionado porque ya necesitaba un poco de diversión luego de tantos años sin disfrutar ni siquiera un poco, y con su poder crea una barrera en todo el lugar, evitando que las personas se escapen, pues no arruinarían su diversión tan fácilmente. Y mientras todos están preocupados, de Urgelda se asombra al ver que nuestro prota estaba en posición de ataque, pero Arel le dice que está seguro no es invencible, pues un dios de la espada ya lo derrotó antes, lo que de Urgelda confirma, pero por los recuerdos de aquel humano está seguro que este dios de la espada ya murió hace mucho tiempo y ahora no hay nadie que pueda vencerlo, lo que nuestro prota niega, pues se equivoca en dos cosas, ya que sí existe un dios de la espada actualmente y que no es necesario tener esa misma clase para derrotarlo, lanzándose al ataque
sigue con la técnica de paso divino y Durgelda se asombra porque se supone que solo la clase Dios espadachín pueden usar ese poder, aunque le molesta más la insolencia de aquel chico porque le recuerda ahora posee el cuerpo de un emperador espadachín y luego de varios ataques logra darle un golpe con mucha fuerza a nuestro prota, enviándolo hasta el suelo, pero se confunde al ver que no le hizo nada de daño, mientras que Arel confirma que el entrenamiento con Reina sí le dio resultado y luego de bloquear un ataque se lanza con una técnica divina más, dando tantos golpes al mismo tiempo que parece que son varias copias de Arel, abrumando por completo a aquel demonio pues no puede detener todos los impactos y nuestro prota con varios cortes más deja en el suelo inmóvil a aquel demonio, sorprendiendo a todos los presentes porque el demonio ya no se mueve y nuestro prota se acerca confirmando que estaba demasiado débil como para poder seguir luchando, así que ya pueden relajarse y dejar la preocupación, emocionándolos al mismo tiempo porque Arel venció a un demonio con mucha facilidad, mientras que Durgelda no planea dejar que lo sellen nuevamente y sabe que por ahora debe reponer sus fuerzas para volver a luchar cuando su poder esté al máximo, aunque debe encontrar un nuevo cuerpo que poseer y al ver a Rod sabe que esa es la mejor opción, por lo que mientras nuestro prota estaba hablando con Reina y Lilia nota algo a su espalda, entonces protege a Reina mientras que una explosión sucede muy cerca de Lilia, pero entonces notan que Rod ahora estaba siendo controlado por la espada demoníaca y nuestro prota se molesta porque al parecer debe destruir aquella espada por completo y Durgelda le advierte que si se acerca acabaría con la vida de aquella chica quien es su prometida, aunque Arel confundido niega que ella sea su futura esposa y el demonio le dice que no le mienta porque puede ver los recuerdos de Rod y está seguro que aquella chica se lo dijo. Entonces nuestro prota molesto por esta mentira e incluso piensa en acabar con los dos de un solo corte. Pero Lilia, mientras llora, se disculpa con el demonio porque le mintió a su padre diciendo que se casaría con Arel. Aunque nuestro prota le confiesa a Reina que igualmente no podría hacerle daño a Lilia o a su padre, mientras que el demonio se burla porque esa niña morirá en ese mismo instante y cuando la espada no se mueve Durgelda no lo comprende, pero es Rod quien le avisa que no debe meterse con su hija y nuestro prota le explica a las chicas que ya lo sospechaba porque a diferencia de George el cuerpo de Rod no cambió casi nada, lo que significa que este se estaba resistiendo en su interior y Rod logra bajar la espada al suelo porque nadie controlaría su cuerpo, pues él sí quiere recuperar el poder que perdió, pero lo conseguirá siguiendo el ejemplo de Arel y entrenará sin descanso, así que arroja la espada hacia nuestro prota, quien con múltiples cortes convierte en simples esquirlas aquella espada demoníaca, confiando que con esto ya que el demonio desaparecerá para siempre. Después de algunos días, Rod entrena un grupo de aspirantes y los vence fácilmente, por lo que les reprende ya que confían demasiado en sus habilidades y no tienen las bases mínimas para defenderse como espadachines, algo que alegra bastante a Lilia, pero mientras tanto habla con uno de los chicos quien está escondido y él confiesa que tiene miedo de Rod porque no es un entrenamiento para principiantes como se decía, algo que ella entiende porque su padre está mucho más motivado luego de recuperarse y seguramente todo se lo deba a Arel, lo que extraña que el chico, el cual pregunta dónde estaba porque no lo ha visto y Lilia con tristeza le confiesa que abandonó el gremio, algo que aún no comprende porque pensaba que se casarían y es Reina quien está buscándolo para hacer que regrese, aunque no sabe dónde pueda estar. Nuestro prota por su parte ya va en el carruaje y el conductor se asombra porque es la primera vez que el ganador de la copa desaparece tan repentinamente, pero Arel le confiesa que no tiene nada que aprender en esta ciudad y por ahora debe regresar a casa porque espera con todo lo que aprendió poder ganarle a su madre, asombrando a aquel hombre porque no se imagina que su madre sea su siguiente oponente. Unas horas después, Arel llega por la espalda y su madre le dice que debió darle un ramo de flores para esperarlo, aunque nuestro prota no esperaba que lo descubriera porque estaba usando ocultación, pero Farah le responde que al parecer sí mejoró bastante porque lo notó hace unos pocos segundos y cuando Arel le informa que ganó la copa ella lo felicita, pues estaba siguiendo muy bien sus pasos y moviéndose en un solo segundo deja la rosa frente a nuestro prota, asombrándolo porque si se tratara de una espada ya hubiera perdido, pero parece que su madre sí entiende el motivo por el cual vino y ella le pide que vayan a las montañas para no destruir las cosas que hay cerca.
Luego de unos minutos comienzan el duelo y nuestro prota se asombra porque su madre usa el paso divino, pero contraataca con dos habilidades conjuntas, lo que Farah reconoce y lo felicita porque parece que sirvió mucho su entrenamiento. Aunque ella en su caso intenta no usar tantas habilidades sino ser más como él y aprender a usar su fuerza natural, pero los impactos de los golpes de esta batalla llaman incluso la atención en el pueblo porque piensan que es un monstruo gigantesco, mientras que nuestro prota usa la habilidad de paso aéreo y cuando su madre intenta someterlo con presencia divina lo evita, asombrándola porque comprende que ya no tiene que contenerse, así que se lanza con todo lo que tiene para terminar con este duelo. Rayna por su parte llega a la aldea y se asombra porque no hay personas cerca y supone que se debe a los estruendos que escuchó hace un rato, pero toca en la casa de Arel y al ver una niña pregunta si estaba nuestro prota, mientras que Mira se asombra al ver una chica que pregunta por su hermano. Incluso la llama vaca, pero creo que sobra explicar el motivo. Oh yeah. Aunque segundos después, Arel y su madre llegan saludándola, mientras que nuestro prota no esperaba ver a Rayna, pero Mira pregunta por qué llegaron tan sucios y nuestro prota le explica que estaban entrenando con su madre y logró ganarle pero por muy poco, asombrando también a Rayna porque era un gran logro, aunque Arel dice que igualmente le falta demasiado porque el nivel de su madre no es el mismo al que tenía cuando ya estaba en su época dorada, por lo que aunque logró ganarle todavía debe mejorar mucho más, mientras que Farah le pide que le presente a esa bella chica. Unos minutos después entran para tomar algo y Farah pregunta cuándo iniciaron con el romance de los dos, pero Rayna avergonzada confiesa que en realidad solo son compañeros del gremio y le pregunta a Arel por qué se marchó sin despedirse, ya que solo dejó una carta avisando de su retirada y nuestro prota le explica que ya vio todas las habilidades necesarias y por esto ya no era necesario quedarse todo el tiempo allí, aunque para Farah es increíble que viniera solo para ver a su hijo y Rayna confiesa que en realidad es originaria de esta aldea, pero también vino porque quiere ser su discípula, asombrando mucho a Farah, pero son interrumpidos por Evans, quien entra alarmado pidiéndole ayuda a Farah, porque una bestia apareció en una de las montañas y causó un gran estruendo. Además, vieron por los alrededores que hay árboles destrozados y necesitan de su ayuda, así que un poco avergonzada, Farah no dice que ella fue la culpable, sino que miente diciendo que en realidad ya se encargó del monstruo, dejando impactado a Evans y mucho más al ver que su hija está por allí, pero Farah le confiesa que ella vino para que la convierta en una gran esposa, avergonzando demasiado a Rayna y le reclama que en realidad quiere ser su aprendiz pero en la espada, por lo que Farah le promete que la convertirá en una gran espadachina y en una gran esposa, algo que incluso emociona a Evans porque desde que su esposa murió intentó convertirla en una gran espadachina pero no pudo enseñarle muchas cosas del hogar, por lo que la deja en manos de Farah para que se vuelva una mujer increíble, mientras que Rayna queda confundida porque no la dejan opinar. Luego de unos minutos, nuestro prota va con su padre, quien ya se imaginaba su regreso por el revuelo que había escuchado, pero Arel se interesa bastante por lo que estaba haciendo y las runas que veía, así que Leon le confiesa intenta desarrollar un hechizo nuevo que será muy poderoso, mientras que nuestro prota le confiesa por fin logró ganarle a su madre en un duelo y su padre lo felicita, aunque se imagina cuál es la petición que viene a pedirle y Arel lo confirma, porque quiere aprender a usar magia, aunque Leon le dice que eso es algo imposible para él y lo mejor es que se olvide de aquella idea. Rayna por su parte inicia con las prácticas, pero al no tener conocimientos de cocina destruye una mesa cuando intenta cortar una lechuga, así que Farah comprende no parece tener conocimientos de muchas cosas básicas y debe comenzar por las partes más sencillas, aunque le alegra porque es como tener otra hija más y Rayna pregunta si Arel tiene una hermana mayor, lo que Mira confirma, aunque Astair prometió que haría un mundo más justo para aquellos que no tienen clases y se marchó, sorprendiendo a Rayna porque no cree que se deban preocupar por alguien tan fuerte como Arel. Después de unos minutos, nuestro prota acompaña a su padre para reparar los daños, aunque le reclama que todo lo hizo con magia y Leon lo sabe, pero le enseña cómo funciona, pues repara una taza con solo pronunciar un hechizo, dejando asombrada a nuestro prota, y mientras dejaban las herramientas, su padre le explica que debe renunciar a la magia, porque es muy diferente a usar la espada y le enseña todas las espadas que él dañó anteriormente mientras entrenaba, pero también le dice que a pesar de sorprenderle que un sin clase ganara la copa en aquella ciudad,
realidad, usar magia en él es como intentar que alguien sin brazos y con los ojos vendados intente aprender esgrima, algo imposible por más que lo intente, y lo más importante para ellos es el maná, ya que no es algo que se pueda aprender o replicar, sino que es una característica innata, y si él tuviera maná en su cuerpo, seguramente en la ceremonia su clase habría sido mago y hasta hubiera ya lanzado algún hechizo por accidente, pero Arel le dice que no pueden estar seguros hasta intentarlo, y además sabe que sí tiene maná, pues le explica que en el gremio Raina lo golpeaba repetidamente para que adquiriera la habilidad de tenacidad, pero como agotaba tanto su protección de la diosa, se tomaban muchas pociones de agua bendita, lo que molestaba demasiado a Lilia porque les gastaba mucho dinero, y en cambio le trajo algunas pociones extrañas, las cuales ni ella sabe que podría generarle en su cuerpo, e incluso puede ser un veneno, pero nuestro prota las tomó sin dudarlo, y aunque pensaron que era veneno, no lo fue, sino que le confiesa a su padre sintió que algo en su interior se regeneró, pero no se trataba de la protección divina y seguramente fue su maná, alegrando mucho a Leon porque parece sí puede usar magia, y le confiesa estaba algo celoso de su esposa porque ella sí podía enseñarle a usar la espada, pero entonces le pide que recuerde aquella sensación que se regeneró en su cuerpo y que intente moverla, pues debe hacer que brote desde su mano, y Arel se concentra, comenzando a mover aquella energía, y después de algunos segundos la luz brota de su palma impresionando a Leon, mientras que nuestro prota siente que se desmaya y su padre lo sujeta felicitándolo, porque esa es la prueba de que sí puede usar maná, y aunque no tiene práctica para usarla, solo será un poco de tiempo hasta que logre dominarla, porque al igual que la esgrima, para aumentar su capacidad mágica debe usar constantemente su maná hasta que ella mejore, pero nuestro prota queda inconsciente luego de haber agotado todo su maná, y su padre llora de alegría porque le dolía demasiado decirle que debía renunciar a la magia, pero ahora puede enseñarle y convertirlo en el mejor mago del mundo. Durante los siguientes días, nuestro prota siguió practicando con su magia y compró todas las pociones regeneradoras de maná para mejorar más rápido, consiguiendo en 6 meses ser capaz de crear una pequeña llama de fuego, y su padre le dice que ahora tiene el nivel de un mago que recibió la bendición mágica, pero el siguiente paso para lanzar hechizos es mucho más complicado, pues le enseña una hoja con fórmulas mágicas, las cuales son las bases para usar hechizos, pero el problema es que al recibir la bendición, ellos obtienen una habilidad que les permite invocar estas fórmulas de manera rápida, mientras que él, al no tener aquella habilidad, debería recitar cada fórmula para poder usar el hechizo, algo bastante complicado, y cree que la única manera donde pueden ayudarlo bastante es en la academia mágica donde él aprendió cuando era joven, ilusionando a Arel, quien le pide que le explique más de todo lo que sabe. Después de algunas horas se sientan a comer y nuestro prota halaga lo bien que sabe todo, emocionando a Raina porque su entrenamiento sí valió la pena, y Faraj le dice que ha progresado bastante con la espada y con la cocina, mientras que Leon la halaga por su belleza, pero al notar los celos de su esposa le recuerda que no hay nadie más hermosa que ella, e incluso usa su magia para demostrarlo, y Arel queda fascinado por aquel poder, ya que se promete debe aprender más sobre magia y ser el mejor mago que exista. Luego de 3 años aprendiendo constantemente, Raina se alegra al ver que Farah la felicita porque ha mejorado demasiado con tanto esfuerzo y definitivamente se está convirtiendo en una gran mujer. Pero mira, llega llorando y entregando una carta que encontró en la habitación de nuestro prota. Que ni despedida es, simplemente avisa que se fue para la ciudad de magia. Dejando sorprendidos a todos y más a Raina porque nunca se había puesto a pensar qué es lo que sentían los demás cuando los dejan solos, ya que ella hizo eso mismo con su padre, pero Farah le pide que ella no los abandone y espera que sus hijos estén bien, pues Astair hizo lo mismo hace tiempo y no quiere que nada malo le suceda. Nuestro prota por su parte ya va de viaje hacia la ciudad de la magia, donde el conductor confiesa que ha cambiado demasiado en estos 3 años, pero además no esperaba verlo de nuevo para ahora ir a una ciudad como la de la magia, y uno de los chicos que va allí pregunta si no es bastante mayor como para ingresar al instituto, pero las otras 2 chicas regañan a su amigo porque no debe de molestar a los demás y suponen que Arel ya ha perdido varias veces el examen del ingreso, pero mientras los 3 chicos discuten sobre quién de ellos
ellos tenía la razón, nuestro prota supone hace poco recibieron las bendiciones y iban directamente hacia la academia, mientras que el chico llamado Kaito pregunta cuál es su especialidad mágica y Arel recuerda cuando su padre le habló sobre las especializaciones, pues existen 6 ramas diferentes en la magia que dependen del color de su clase, pero en el caso de nuestro prota, al no tener ninguna, es posible que pudiera aprenderlas todas, por lo que Arel le confiesa a los niños que no tiene ninguna especialidad, ya que igualmente es alguien sin clase, asombrándolos, pero Kufa niega que esto sea posible, porque para ella es totalmente imposible que alguien sin clase intente, al menos siquiera, entrar en una academia mágica, por lo que los chicos le piden que diga la verdad y nuestro prota entonces les enseña su tarjeta donde confirma que no tiene clase, asombrándolos mucho más porque no entienden cómo es posible que intente entrar a la Academia de Magos, justo cuando escuchan un rugido bastante fuerte proveniente desde el bosque, llenándolos de miedo, pero Arel dice que parece ser el aviso de un rey troll, asustando más a los niños, quienes piden al conductor que avance de inmediato, pero este responde que los caballos cayeron inconscientes y no pueden moverse, así que el pánico comienza a apoderarse de aquellos niños, aunque intentan darse ánimos porque igualmente tienen poder mágico y seguramente pueden defenderse, justo cuando miran como un troll aparece en el camino y preparan sus hechizos, pero en un segundo aquel troll sale volando y uno mucho más grande aparece por su espalda, haciendo llorar a las chicas porque se rinden ya que nunca podrían vencer algo así, mientras que Kaito baja de la carroza y a pesar que tiembla de miedo no se rendirá sin intentar algo, por lo que lanza una ráfaga de fuego que solo le hace una mínima herida al troll y lo enfurece aún más, justo cuando una explosión cubre por completo a aquel monstruo y lo convierte en cenizas, dejando muy confundidos a los niños, y es nuestro prota quien se reclama porque debe contenerse un poco, asombrándolos porque aquel tipo de magia es de nivel supremo y solo un mago de muy alto nivel puede usar algo así, pero Arel incluso usa un poco de magia curativa para que los caballos se levanten y le reclama al conductor que nunca lo ha visto usando sus habilidades, pero los niños se inclinan ante nuestro prota y le piden perdón por lo que pasó antes, pues se burlaron de él sin saber que era un maestro hechicero, aunque Arel les dice que estaban confundidos porque es cierto que no tiene clase y los niños no creen que aquella identificación sea real, pues debe estar ocultando su verdadera identidad y esperan que pueda enseñarles a ser unos grandes magos. Unas horas después llegan a la ciudad de la magia, donde Kaito le explica todo lo que sabe sobre la ciudad, e incluso cuando bajan del carruaje le habla sobre el puente mágico y sus amigas se extrañan porque nunca lo habían visto con aquella actitud tan interesada, por lo que comienzan a pensar nuestro prota le lanzó algún tipo de hechizo y lo siguen de cerca, mientras que Kaito supone que nuestro prota hará el examen de mago rojo, asombrando a nuestro prota porque se entera que la academia se divide en facciones según el color de su especialización, pero lo que más le preocupa es que lo terminen rechazando como ya sucedió en la ciudad de las espadas, así que acompaña a Kaito hasta la recepción donde llena el formulario, pero en ese lugar ya le asignan un número para su examen y lo asombran porque no dijeron nada por ser un sin clase, sino que permiten que cualquiera pueda presentar el examen. Entonces junto a Kaito entran al lugar de las pruebas donde justamente un niño lanza una bola de fuego y era aprobado, mientras que el siguiente chico alardea de ser un nivel más avanzado que todos los demás gracias a su clase, y Kaito dice un poco molesto que algunos reciben una bendición más avanzada, algo que les permite ingresar a la clase de élite por ser unos prodigios, y aquel chico avisa que destruirá el maniquí. Entonces lanza un hechizo de erupción de fuego dejando sin palabra a todos los demás estudiantes porque una columna de fuego cubre el objetivo, pero Kaito es quien dice a todos que si les impresionó aquella magia no se imaginan de lo que es capaz su maestro, molestando al chico de antes porque parece que habla muy bien de nuestro prota, quien golpea varias veces a Kaito para que no alardee en su nombre, y además le dice al otro chico que no logró destruir el maniquí como lo prometió, y el examinador confiesa que tenía una armadura de mitrilo, por lo que no es nada fácil de destruir, así que cuando nuestro prota tiene su turno se concentra porque no puede fallar, entonces dará lo mejor que tiene e invoca erupción, así
haciendo que el otro mago se burle porque solo vio una fina ráfaga de fuego que no le hizo nada a la armadura, aunque segundos después la armadura cae al suelo completamente derretida y nadie lo comprende. Pero Arel confiesa no es un hechizo común, sino que modificó erupción para comprimir el poder y enviarlo en una ráfaga delgada capaz de atravesarlo todo, dejándolo sin palabras, mientras que nuestro prota avisa que irá a la próxima facción para presentar otro examen. Unos minutos después, Kufa consigue aprobar su examen luego de lanzar una bola de agua, pero se asusta al ver que nuestro prota está allí y él confiesa que también vino a hacer aquel examen, por lo que en su turno arroja una ráfaga de cristales de hielo que destruyen la armadura por completo, dejando sin palabras a todos, pero Arel se marcha porque todavía debe hacer aún más exámenes, llegando hasta la siguiente facción donde mira a Colette inclinada, por lo que pregunta qué le sucede y la chica confiesa tiene muchos nervios, ya que no puede moverse a causa del miedo y nuestro prota lo lamenta, aunque no entiende muy bien qué es lo que siente y pregunta por qué le sucede esto. Así que Colette le confiesa le daba mucho miedo fallar, pero Arel pregunta si es que antes no ha cometido errores, pues en su caso él siempre falla y se equivoca, pero eso no es un impedimento para seguir esforzándose y no importa cuánto falle, lo importante es levantarse y superarse, logrando animar a Colette, por lo que Arel pregunta de qué se trata su examen y ella le explica que para aprobar deben mover un molino con su magia de viento. Algunos minutos después ya estaban en la zona de prácticas y nuestro prota usa su magia creando un remolino tan poderoso que destruye el molino, asombrándolo bastante porque pensó que también era de mitrilo y en realidad era de madera, pero Colette se asusta demasiado porque era la siguiente y trata de darse ánimos para poder aprobar luego de ver esa demostración mágica de nuestro prota, quien sale de allí y va hacia las siguientes facciones, consiguiendo aprobar también en magia blanca y amarilla, llegando de esa manera hasta la última facción donde espera aprobar también en magia negra, pero se extraña al notar que algo lo llama desde una caja y como una chica desesperada llega buscando a su mascota, tomando en sus brazos a una quimera y sonríe confesando que ella misma la fabricó, asustando bastante a nuestro prota, pero cuando un no muerto lo toca por la espalda le vuela la cabeza por reflejo, mientras que la Talia le reclama que no debe tratar de esa manera a una dama y Arel confundido pregunta dónde se hace el examen de ingreso, pero la Talia le explica que en esta facción no hay examen ya que aceptan a todos los que quieran ingresar, pues muy pocos se unen a ellos, algo que Arel entiende completamente luego de ver a aquella chica con su quimera. Unos minutos después camina por la ciudad cuando los tres chicos corren preguntándole a qué facción irá, porque saben que aprobó los 3 exámenes, pero Kaito supone que iría a estudiar magia roja junto a él porque fue a la primera academia que asistió, comenzando entonces una discusión entre los 3 niños, mientras que Arel les confiesa estaban equivocados, porque no solo aprobó 3 exámenes, sino que fue aprobado en todas las especialidades de la magia, incluso también en magia negra, y no iría a una sola, sino que asistirá a todas las clases y a las facciones al mismo tiempo. Luego de unos minutos, nuestro prota les enseña sus tarjetas porque consiguió 6 identificaciones de las diferentes escuelas, asombrando bastante a los chicos porque si es real y pensaron que tendría problemas para conseguirlo, pero Arel les dice que no hubo ningún impedimento ya que las academias no comparten información de los estudiantes entre ellas, aunque al revisar los planes de estudio se da cuenta que el problema serán las clases pues se superponen, pero también nota que las clases son solo el 20% de la nota y debes aprobar los exámenes, aunque las chicas le dicen que eso es difícil de hacer porque en los libros no hay la información necesaria, sino que son los maestros quienes enseñan sobre los temas que deben aprender, por lo que nuestro prota tiene una idea, ya que si ellos 3 les prestan sus apuntes, entonces puede aprender sin necesidad de asistir a las clases. Además, la Academia de Magia Negra solo tiene clases porque es autoestudio, así que solo debe asistir a las otras 2 sedes y así todo estará solucionado, asombrando a sus compañeros porque lo dice como si fuera muy fácil, pero suponen que nuestro prota sí está decidido a completarlo.
Unos minutos después, nuestro prota acompaña a Kaito para que los dos asistan a la primera clase, encontrándose con el mismo chico de la prueba de antes, y este le pregunta a nuestro prota qué clase es porque supone debe de ser alguien de clase mago para haberle ganado en el lanzamiento de hechizos. Pero nuestro prota le confiesa que no es un mago o un archimago, ni siquiera es un lanzador de hechizos, y esto confunde mucho a Royce, quien aprovecha que el maestro justo llega para preguntarle qué clase tiene Arel. Entonces el maestro revisa sus datos y confirma que es alguien sin clase, dejando impactado a Royce porque no puede ser posible que alguien sin clase le ganó, mientras que Kaito le confiesa que muy pronto ya se acostumbrará. Luego de un rato, el maestro sigue explicando el tema de la clase y nuestro prota se asombra porque están iniciando con lo más básico de la magia, algo que no esperaba porque pensó que al todos tener una clase mágica en sus cuerpos seguramente iniciarían con cosas más avanzadas, pero logra entender que gracias a la transcripción mágica es que puede mezclar hechizos, aunque en su caso ya lo hacía desde hace tiempo porque para su padre es bastante normal y pensó que para todos también lo era. Algunas horas después, nuestro prota decidirá a la clase de la Academia Verde porque luego de varias horas en otras academias no encontró nada que sea interesante para aprender, aunque esta clase sí le interesa más porque estaban haciendo estiramientos y además recuerda que su padre le tenía demasiado miedo a las alturas por lo que no pudo aprender a volar. Entonces la maestra les explica que para empezar a flotar deben imaginarse una corriente de aire que los eleva y varios chicos comienzan a hacerlo. E incluso nuestro prota mira que Colette lo entiende bastante rápido ya que empieza a levitar, aunque termina cayendo al suelo al perder el control, y Arel sabe que debe esforzarse mucho más y practicar bastante, aunque en su caso al no tener la bendición de la magia en su interior los conjuros no se activarán automáticamente si él no los invoca, por lo que se imagina que para volar debe crear su propia corriente de aire e invoca un tornado bajo sus pies, siendo lanzado por los aires y termina cayendo con fuerza al suelo, asustando bastante a Colette porque fue un gran golpe, pero en ese momento un chico se les burla porque son bastante malos para aquella magia y les enseña cómo es que se levanta y vuela con facilidad, pues desde muy pequeño se enfocó en aprender la magia de vuelo y desde entonces ha ganado varios concursos de carreras, pero Arel no entiende a qué se refiere y Colette le explica que hay competencias de vuelos con magia donde gana el que completa el circuito más rápido, algo que sí le interesa a nuestro prota y avisa que entonces se inscribirá, pero el chico se burla porque la próxima carrera será en 2 meses, así que es imposible que aprenda bien la magia de vuelo si ni siquiera sabe flotar y tardará como mínimo 6 meses, pero nuestro prota está seguro que sí lo conseguirá y le promete a Colette que 2 meses son suficientes, ya que debe aprender a usar de manera más eficiente su magia. Luego de algunos días, los chicos deciden ir por la noche al salón de Colette, pues ella olvidó algo y debe recogerlo. Pero Kaito no entiende por qué lo necesitan tan tarde, pues es casi medianoche. Pero ellas con miedo le dicen que no les agrada ir solas y con algo de protección sería mejor. Además, hay algunos rumores de un fantasma que se aparece todas las noches, así que prefieren tener a alguien que las proteja, por lo que Kaito lo entiende, pero en ese momento se asustan demasiado al ver una sombra que se acerca por la ventana. Incluso una mano sujeta a Colette, quien grita llena de miedo, pero mientras Kaito, completamente lleno de miedo, ordena que suelte a su amiga, logran escuchar la voz de Arel, sorprendiéndose porque sí es su maestro y no comprenden qué hace allí siendo tan tarde. Así que nuestro prota les explica que durante estos días ha estado practicando su magia de vuelo y ya puede flotar sin problemas, como también moverse por el aire. Esto tranquiliza a los chicos porque entienden que los rumores del fantasma era simplemente Arel practicando y las chicas preguntan si está descansando bien, lo que nuestro prota confirma, ya que incluso hace poco estaba durmiendo porque fue entrenado para poder aprovechar sus horas de sueño y al mismo tiempo lanzar hechizos. De esta manera fortalece su maná mientras duerme y aprovecha mucho mejor el tiempo, pero Kufa no puede creer que algo así sea posible, mientras que Kaito se asombra porque mientras todos piensan que son fuertes con solo llegar a la academia, nuestro prota no deja de entrenar incluso cuando duerme, así que los 3 chicos se animan a entrenar mucho más para mejorar cada uno en su área y no quedarse tan atrás de Arel.
Luego de algunos minutos, nuestro prota ya se despide de los chicos, pues consiguieron lo que buscaban, aunque él está completamente despierto y no quiere desperdiciar aquella oportunidad. Entonces va hasta la facción de magia negra donde habla con la Talia, porque viene a buscar algunos libros, confesando que le sirven bastante porque en su casa no tenía tantos de este mismo tipo y así aprende mucho más, asombrando a la Talia porque no muchos aprenden la magia negra y hasta piensa en ofrecerle un trabajo. Algunos días después, nuestro prota sigue en las clases, pero corrige al maestro porque escribió mal uno de los hechizos y los asombra a todos ya que es muy observador, y Arel le explica a Kaito que al no tener una clase mágica debe aprender todos los hechizos de memoria, algo tedioso pero es necesario para poder conjurarlos y de una manera más abreviada para que no fueran tan largos a la hora de aprenderlos, llamando la atención del maestro, quien le pide que le enseñe cómo los abrevió, por lo que nuestro prota pasa al frente y lo escribe asombrando a toda la clase, aunque el maestro le indica que el hechizo estaba bien pero no tiene salvaguardas y esto podría generar una explosión en caso de fallar, aunque Arel responde que eso no le preocupa porque igualmente tiene la protección divina y un poco de dolor es tolerable, así que el maestro, luego de notar la gran cantidad de conocimiento que tiene sobre los hechizos, le propone que haga un examen de promoción para el segundo grado, asombrando a Royce, quien pide que le hagan también el examen porque conoce mucho sobre aquellos hechizos. Luego de unas horas, Bayas ya le explica a los dos chicos cómo será el examen, porque estarían en un callejón y desde una compuerta un monstruo saldrá, por lo que deben eliminarlo antes que se acerque demasiado y así aprobarán, lo que nuestro prota acepta sin ningún problema, mientras que Royce tiene algo de miedo, pero el chico acepta el examen e incluso elige ser el primero, por lo que una vez estando en su posición, un minotauro sale en su dirección y Royce comienza a invocar erupción aunque falla, pero no se detiene y repite el hechizo varias veces sin lograr acertarle, asombrando a nuestro prota y al maestro porque es un nivel mayor al que vieron en la prueba inicial, pero no es el mejor hechizo porque requiere una ubicación muy precisa y cuando el minotauro está por golpear a Royce sin saber cómo este desaparece, mientras que Vaya se ríe porque tienen una protección para los estudiantes y evitar que sean lastimados, así que Royce sale bastante avergonzado y sintiéndose de un nivel muy bajo, pero comprende que le falta mucho por aprender y sabe que Vaya le dejó hacer aquel examen para que entendiera su poco nivel mágico, por lo que promete practicar más, mientras que nuestro prota ya va a su lugar, aunque cuando el monstruo aparece de inmediato nota que es algo diferente del que enfrentó Royce, justo cuando una chica corre avisándole a Bayas que un minotauro de nivel superior se infiltró entre los otros y nuestro prota usa dos lanzas de fuego para atacar, pero el monstruo las esquiva, así que el maestro le avisa que es peligroso y lo mejor es que salga de allí, ya que aquel monstruo puede romper la barrera que protege a los estudiantes, pero Arel lo niega porque confía que puede hacerlo y concentrando su poder mágico hace que las lanzas de fuego regresen e impacten por la espalda al monstruo, asombrando a Bayas porque usó un hechizo de búsqueda, pero además nuestro prota usó una descarga de fuego que desaparece al monstruo en segundos y el maestro no puede creer que lo venció de una manera tan perfecta, porque aquellos minotauros de nivel superior son para estudiantes de la clase élite y supone que hubo un error en la lectura de la clase de Arel, pero nuestro prota pregunta cómo le fue y el maestro responde que está más que claro que aprobó, por lo que desde el siguiente día ya debe ir a la clase de segundo año. Luego de algunas horas, nuestro prota se reúne con los chicos quienes lo felicitan, aunque notan que está algo pensativo y Arel confiesa que no le agrada mucho saber que la promoción para subir al siguiente grado se hace solo una vez al año, aunque puede que los maestros le hagan la oferta como lo hizo Bayas, y nuestro prota confiesa que quiere hacer el examen de promoción en todas las facciones porque necesita aprender muchas más cosas lo más rápido posible y sus amigos ya ni se sorprenden porque cada vez nuestro prota se supera mucho más. Unos días después, Raina sigue practicando en la cocina y a pesar que falla, Farah la anima porque sabe que puede llegar a ser una gran cocinera, recordándole que Arel siempre fallaba, pero esto solo lo motivó más a seguir practicando y la chica también lo sabe porque seguramente en este momento Arel todavía sigue practicando.
Nuestro prota por su parte camina junto a Kufa y le pide a la maestra que le ayude a presentar el examen para subir de grado, pues saben que con su recomendación es posible presentar el examen y la maestra se niega a permitírselo porque ni siquiera asiste a las clases que ella da, pero Arel le confiesa que no es en contra de ella, sino que esas clases son inútiles porque sabe de todo lo que hablan y por esto es que prefiere solo los exámenes, aunque la maestra se molesta porque está subestimando sus clases y le avisa que tendrá un duelo para saber si es tan bueno como alardea. Unos minutos después, Kufa mira asustada a la maestra Hengel porque sabe que ella está haciendo pruebas para llegar al nivel de un archimago y le preocupa lo que le pueda pasar a Arel, pues la hizo enojar, pero la maestra le explica las reglas del duelo y nuestro prota estaba de acuerdo, suponiendo que si gana podría presentar el examen y Hengel se asombra porque parece tener mucha confianza en sí mismo, siendo mucho más arrogante de lo que se imaginó, pero destruirá aquella confianza y usando su poder mágico crea una tormenta de hielo que envuelve a nuestro prota por completo, creando al mismo tiempo un cristal de hielo gigante y la maestra supone que no era tan hábil porque ni siquiera esquivó su ataque, así que le avisa a Kufa: en un duelo lo más importante es la fuerza y la velocidad con la que se ataque, pero entonces escuchan que unos cristales comienzan a caer y todo el hielo desaparece, dejando solo una barrera de hielo que Arel usó para protegerse, así que la maestra confiesa puede recitar hechizos con mucha velocidad y nuestro prota responde que llegó su turno de atacar. Entonces invoca unas cuchillas de hielo y la maestra se ríe porque aquel tipo de magia es para principiantes. Incluso no le sorprende cuando nuestro prota hace aparecer más cuchillas porque ella también puede hacerlo y anula todos sus ataques con facilidad, avisando que aquel es su hechizo favorito y es imposible que le gane. Pero nuestro prota entiende que por algo Hengel es la maestra, pero le subirá el nivel, ya que ahora invoca nuevamente las cuchillas de hielo duplicadas y además le añade 100 unidades a cada lado de la maestra, dejándola sin palabras porque mover tantos cristales de aquella manera requiere un hechizo bastante avanzado y son demasiados como para ella poder anularlos, así que termina creando una barrera para evitar ser impactada y a pesar de todo le sigue asombrando la potencia del hechizo que nuestro prota usa, pues sigue igual a pesar de la cantidad de unidades que lanza, pero sabe que con cada cristal que impacta en su barrera, esta comienza a hacerse más fuerte, por lo que no puede atravesarla y usará el maná que ahorró para dar el golpe final. Pero luego de algunos segundos, nuestro prota es quien avisa que ya terminará con este duelo, pues consiguió dejar el escudo del grosor que buscaba, sorprendiendo a la maestra cuando ve que en el cielo aparece una lanza de hielo y no entiende cómo es que conserva tanto maná como para poder usar un hechizo de ese nivel, así que intenta bloquear el ataque con un escudo, pero es bastante débil y la lanza de nuestro prota termina destruyéndolo, impactando en la maestra y destruyendo al mismo tiempo toda la barrera a su alrededor, dejando algo asombrado a nuestro prota porque aquella maestra sí puede llegar a ser de rango archimago. Unos minutos después, Arel habla con sus compañeros porque la maestra Hengel lo ascendió de grado sin necesidad de un examen, así que ahora debe ir con Colette hasta su academia. Unos minutos después ya hablan con la maestra, quien niega que exista aquella posibilidad, pues cada academia tiene sus reglas y ella en lo personal no hace exámenes para promoverlos de grado, aunque confiesa la única posibilidad sería que el director lo promueva directamente, pero no le recomienda que lo busque porque es un hombre bastante ocupado y si llega a molestarlo puede ser expulsado, decepcionando a nuestro prota ya que confiesa quiere subir de rango porque tiene a alguien como modelo en la magia y quiere alcanzar su nivel, pero siente que está estancándose, aunque Colette recuerda que estaba por celebrarse la carrera de vuelos y allí el ganador es condecorado personalmente por el director, lo que sí le interesa a nuestro prota ya que pensó en participar solo por curiosidad, pero si gana demostrará su nivel y puede ser promovido, así que acepta, aunque la maestra le avisa que son más de 300 los participantes y ganar no será tan fácil. Luego de un rato ya están en la carrera donde los chicos animan a nuestro prota, pero Sky llega burlándose porque no cree que planee participar luego de haberse estrellado contra el suelo, mientras que Arel no lo recuerda y aquello fastidia al chico, quien le informa que será el ganador y alcanzará el nivel gran maestro, pero nuestro prota lo lamenta porque debe ser él quien gane el torneo y Sky no entiende por qué tiene tanta confianza, aunque en este momento llaman a los participantes a la línea de meta y avisan que el director estaría supervisando
supervisando la prueba, como también tendrán a un gran mago de vuelo como comentarista, haciendo que todas las chicas se emocionen y hasta le causan envidia a Kaito. Segundos después de explicar el recorrido, daban inicio a la competencia, donde los cientos de magos empiezan a volar y algunos se chocan entre ellos, como también otros pierden altura y terminan estampándose contra las paredes, pero algunos segundos después, 15 participantes logran ponerse a la cabeza de la carrera, asombrando a los comentaristas porque hay chicos de primer año junto a los más experimentados, mientras que Saik, por su parte, no comprende cómo es posible que Arel esté a su misma velocidad, y nuestro prota le confiesa que está yendo bastante lento porque debe ahorrar energías, ya que se trata de una carrera bastante larga y esto molesta a Skyke porque parece demasiado confiado, mientras que Arel en cambio sabe que viene la primera dificultad, algo que los comentaristas avisan porque al salir por la entrada principal se debe dar un giro de 90 grados y allí muchos terminan perdiendo, lo que se cumple de inmediato con algunos estudiantes que caen al agua, mientras que Skyke consigue dar el giro de manera perfecta y se fastidia porque nuestro prota también lo consiguió, pero además los comentaristas avisan que viene un tramo bastante extenso y allí deben demostrar su velocidad, pues Dion logra tomar la delantera y no es extraño porque ella es quien ganó las últimas 3 carreras de vuelo y por algo la apodan la diosa del cielo, aunque se asombran al ver que Arel y Skyke se ponen a su lado logrando igualar su velocidad, asombrando también a Dion porque son 2 chicos de primer año y están intentando superarla, aunque no planea dejárselos tan fácil y empieza a acelerar, sorprendiendo a Skyke porque él ya estaba en su límite y a pesar que intenta aumentar su velocidad, su reserva de maná no se lo permite, comenzando entonces a perder velocidad y se lamenta porque no puede ganar, aunque promete que el siguiente año sí lo conseguirá y los comentaristas lo felicitan porque igualmente para hacer su primer vuelo fue bastante increíble, mientras que Arel consigue igualar a Dion y la chica algo molesta decide aumentar mucho más la velocidad, pero nuestro prota sabe que él solo lleva 2 meses practicando su vuelo y no puede ir más rápido, aunque piensa que puede darse un impulso y empieza a crear pequeños impulsos de magia con sus piernas, dejando impactados a todos por aquella estrategia y hasta los comentaristas no pueden creerlo, porque Arel crea cúmulos en el aire a sus pies y se impulsa para tomar más velocidad, algo que solo puede ser posible si tiene una fuerza totalmente descomunal en sus piernas como para darle bastante velocidad, y la única manera de conseguirlo es siendo un espadachín de gran nivel, lo que Arel confirma en su mente, pero esta es su única manera de poder ganar, aunque los comentaristas avisan que más adelante viene nuevamente un giro a 90 grados y a aquella velocidad es imposible que puedan completarlo, lo que Dion también sabe, pero no piensa frenar primero porque todavía debe conservar su ventaja, aunque al ver que Arel no se detiene, ella es quien termina bajando su velocidad, al mismo tiempo que Arel sigue avanzando rápidamente y los comentaristas no creen que pueda girar a tanta velocidad, pero nuestro prota ya lo tiene calculado y usando sus brazos se apoya en los cúmulos de aire consiguiendo girar sin problemas, dejando más sorprendidos a todos porque para apoyarse a esa velocidad debe tener una fuerza increíble y con la ventaja que tiene todos celebran al ver que nuestro prota cruza la línea de meta, siendo el primer estudiante recién ingresado en ganar aquel torneo e incluso Dion felicita a nuestro prota porque nunca esperó que un novato le ganara y hasta Skyke por su parte termina en tercer lugar y tan pronto como cruza la línea de meta cae inconsciente. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Algunos minutos después, el director le entrega la medalla y el certificado de victoria, mientras que Arel le pide un favor porque quiere ascender al segundo grado y el director lo acepta, porque con el nivel que demostró en esta carrera no hay dudas de lo que puede llegar a conseguir, esperando ver grandes resultados en todo lo que haga, y nuestro prota sonríe porque ya avanzó de grado en 3 institutos de magia, así que solo le falta la mitad y cada vez le agrada mucho más estudiar en estas academias. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Unas horas después, nuestro prota recuerda cómo hace algunos años Unas horas después, nuestro prota le enseña cómo... Unas horas después... Y es irónico que ahora enfrenten al mejor gremio en nivel...
Y es irónico que ahora se enfrenten al mejor gremio en nivel. Y es irónico que ahora se enfrenten a. Y es irónico que ahora se enfrenten a Black Blade. Y no sintió que debía quedarse. Unas horas después, nuestro prota recuerda como hace algunos años. Unas horas después, nuestro prota le enseña como. Unas horas después.